Bueno, debemos continuar con los ejercicios que están marcados con número uno, ¿no? Sí, exacto. Y tenemos ahora que determinar la ecuación diferencial de la familia de curvas que nos dan, en este caso en el literal D, que nos dan y por logaritmo de x es igual a una constante b por x. Aquí ya señala después de estos dos puntos que b es la constante arbitraria en esta solución. Ya, ahora vamos, ¿qué debemos hacer para encontrar una ecuación diferencial? Bueno, primero que nada, aquí en esta solución debería, como está planteada, ¿qué tipo de derivada debería realizar? ¿Recuerdas algo? No te escuché, ¿no? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí. Bueno, a ver, en este caso, como tenemos este ejercicio dado de esta manera, debería aplicar derivación implícita. Pues la idea para encontrar la ecuación diferencial es que aparezca la primera derivada, ¿no? Porque aquí solo tengo una constante, eso quiere decir que mi ecuación diferencial que hizo posible esta solución debe ser de primer orden. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, entonces vamos a derivar implícitamente porque aquí tengo un producto de la variable y con una función de la variable x. Entonces, aquí debo aplicar la regla del producto, que dice que debo derivar el primer término por el segundo sin derivar. La derivada de y es 1, pero como derivé a y, debo colocar la derivada de y con respecto a x o y', como tú quieras verle, porque estoy derivando la variable dependiente, en este caso se entendería que y es la variable dependiente, y multiplico por logaritmo de x sin derivar. Luego, ¿qué debo colocar? Más el primer término sin derivar, que es y, multiplicado por la derivada del logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Hola, aló. Ya, está bien, dale, te espero un ratito, ya hasta eso, dejemos. Ahí, Ahí se escucha más o menos. A ver, dime algo. a la derivada del logaritmo natural de x sería 1/x. Ya. Entonces aquí coloco 1/x. Esa derivada ya es directa, eso ya conocemos. Entonces sería 1/x. Y esto va a ser igual a ¿qué? Como ya derivé en el lado izquierdo, ahora derivo el lado derecho. B por x. Como B es constante, se extrae, ¿no? Y se deriva solamente x. La derivada de x es 1. Ujú. Pero por esa constante B, me sigue quedando la constante B. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? No, Ya. Ahora la idea va a ser que eh, yo, bueno, voy a despejar primero que nada de este ejercicio inicial la constante, ¿no? ¿Cómo quedaría despejado la constante? A ver, díctame. la constante ahí es b, ¿verdad? Ajá. Ve a Ya, qué va a ser entonces, igual. y el logaritmo natural de x dividido para x. Ya, listo. Entonces ya está despejada la constante B. Entonces esto es equivalente. Ahora, de aquí yo voy a despejar la derivada de y con respecto a x, o bueno, puedo dejarla ahí, ¿no? Pero vamos a ver cómo queda. Si en vez de la constante b yo coloco esto, ¿qué me quedaría? Tendría de y por el diferencial de x por logaritmo de x, más, cierto que y por 1/x puede quedar como y/x, ¿verdad? Sí. Y esto va a ser igual, en vez de la constante b, coloco esta expresión de aquí.
Ahora, podemos hacer algo muy importante. Aquí podemos dividir para logaritmo de x a toda la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque quiero dejar libre a la derivada. Entonces, si divido para logaritmo de x, garantizo que quede libre la derivada, ¿verdad? Sí, Entonces me quedaría la derivada de y con respecto a x más que más y sobre x. más y sobre x por logaritmo de x, porque recuerda que estoy dividiendo para toda la ecuación diferencial para logaritmo de x, no solo para este término, porque si solo divido para este término ya estoy alterando la ecuación diferencial. Y esto aquí es igual. Y si divido al lado derecho para logaritmo de x, ¿qué me queda? Me queda solo y sobre x, ¿no es cierto? Sí, Ya. Ahora, fíjate lo que va a pasar. Puede quedar de esta forma la ecuación diferencial o también de la manera que voy a poner acá. La derivada de y con respecto a x más y sobre x logaritmo de x y el término que está en el lado derecho le paso al lado izquierdo a restar. Y esto es igual a 0, ¿de acuerdo, verdad? sí, Y de ahí puedo hacer esto, la derivada de y con respecto a x y puedo sacar factor común y, ¿verdad? Es sí, solamente para estos dos términos, factor común por agrupamiento. Y sacando factor común me queda 1 sobre x logaritmo de x menos 1 sobre x, ¿verdad? sí. Ya, yo podría dejar ya ahí la ecuación diferencial. Ya encontré la ecuación diferencial, que es lo que me pidieron, que es la que hizo posible que exista esta familia de soluciones de curvas. Pero aquí sí debería graficar la solución, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. En GeoGebra, bueno, hay que hacer un sinnúmero de procedimientos, bueno, no tanto, pero para que puedas introducir una ecuación diferencial y que salga la solución. Ya. Y como tengo aquí esta ecuación diferencial, yo la puedo pasar a un solver o, bueno, a un programa para ver cómo quedaría. A ver, déjame ver dónde paso acá. Bueno, aquí en el GeoGebra, como te digo, no vamos a poder graficar, porque si pongo la ecuación diferencial debo seguir unos procedimientos, pero bueno, ahí hay que ser buenos para GeoGebra también para poder poner. ¿Qué estás viendo en la pantalla? A ver, déjame ver. Ya, estoy viendo la ecuación y, el logaritmo natural de x es igual a la constante de x. Ya, en este caso vamos a utilizar este software Wolfram. para ver la gráfica, ajá, solo para ver la gráfica nada más. Entonces debo escribir aquí la ecuación diferencial y verás que me sale la solución. En vez de la derivada de y con respecto a x, yo puedo poner y prima. Y luego Sí, sería más y, porque era x sobre, no, era 1 sobre x logaritmo de x, ¿verdad? sí, menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Cierro paréntesis. Y esto igual a 0. Ujú. A ver, no se puso bien. A ver, pongámosle bonito. A ver, y prima más 1 sobre x logaritmo de x, cierro paréntesis, menos 1 sobre x, cierro paréntesis, por y igual a 0. Ya mira, aquí está la solución. Si ves que dice y igual a la constante por x sobre el logaritmo de x. Y en nuestro ejercicio tenemos algo parecido. A ver, ¿dónde está el editor? Ya se perdió, aquí está. En nuestro ejercicio tenemos algo parecido. Si es que tú despejas y, te queda b por x sobre el logaritmo de x. ¿Estás de acuerdo? Sí, Que es lo mismo que sale en el Wolfram. Pero el Wolfram nos da la capacidad de ver la gráfica también de la solución, la familia de soluciones. Mira, esta es la gráfica que nos da. Aunque aquí deberían aparecer ciertas curvas, pero se supone que la solución, esta solución de aquí, ¿cómo debería ser la gráfica de x sobre el logaritmo de x? Vamos a verle, ¿ya? ya. Vamos a verle en GeoGebra, eso sí puedo ver. Ahí se está viendo el GeoGebra, ¿verdad?
No, no veo. No, sí, Ahora sí. ya. Y mira cómo queda la gráfica, pero yo no he colocado ninguna constante. Aquí se entiende que si grafiqué, estoy haciendo que la gráfica, la constante valga 1, ¿estás de acuerdo? Ujú. Porque aquí debería ir la C, pero como no Ya. tengo la C, aquí no me permite graficar con la C. Entonces ahí estoy diciendo que es la solución cuando la constante B vale 1 y si le pongo 2 ya se va cambiando. Si ves cómo va modificándose, Sí. cuando vale 4, cuando vale 5, cuando vale 6, 7, 8 y así se sigue cambiando. Entonces, por eso es que se llama familia de soluciones, porque hay que saber qué valor tomaría la constante, pero para saber qué valor toma la constante debo tomar condiciones iniciales o un problema de valor inicial. Es decir, darle un valor a X y un valor a Y de manera tal que pueda encontrar esa constante. Y pues bueno, aquí el Wolfram Vuelta me presenta que una gráfica, bueno, no sé qué gráfica quiere interpretar aquí, pero esta sería la gráfica de, ¿cómo te diría? Un diagrama de fase de la ecuación diferencial, pero no nos presenta la gráfica de la solución en sí, de esta solución. Y otro solver, pero la idea es que vaya tomando esta forma las gráficas, ¿no? Si es que graficas, debe quedar de esta manera, pero quiero ver las diferentes familias de soluciones en una sola gráfica. Aquí, por ejemplo, como te menciono, estoy viendo la gráfica cuando la constante b vale 1. Y en la misma gráfica debería pues, aparecer la expresión cuando la constante vale 2, cuando vale menos 1, cuando vale menos 3 y así sucesivamente, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando vale menos 3, mira qué forma toma, ¿sí ves? Ah, sí. Y todo va a depender de la constante, solo que se va a mover casi en el mismo sentido. Si es que le pongo menos 5, se va acercando al eje Y, ¿verdad? La curva Sí. respectiva de la solución. Si es que le pongo menos 6, ya no se acerca y así sucesivamente, ¿no? Se sigue acercando si es que sigue valiendo más las constantes. Es decir, que la gráfica debería ir de esa forma, digamos, debes graficar algunas soluciones. Digamos, cuando, en este caso, como no tenemos una gráfica directa, cuando la constante es en general, podemos ir graficando para los diferentes valores de C que estoy poniendo y tú le graficas en un solo plano cartesiano, ¿estás de acuerdo? Ya. Mira aquí cómo salió la gráfica cuando vale menos 1, la constante. Mm, Y eso es lo que se refería cuando quiere que grafiques la solución de la ecuación diferencial, porque como en tal, la ecuación diferencial no puedes graficar. La solución sí, porque es una función, ¿estás de acuerdo? sí. Ya, listo. Entonces ya acabamos ese ejercicio y comprobamos que sí es la ecuación diferencial que requeríamos, ¿verdad? Ujú. Sí. Ya, hasta ahí está entendido, ¿verdad? Sí. Igual podrías hacer uno de estos ejercicios y comprobar efectivamente aquello. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones diferenciales separables. Es el método más sencillo como tal porque tú solamente separas variables con su respectivo diferencial, integras y ya tienes la solución. Tanto explícita como implícita te puede dar. Y bueno, a ti te han recomendado que hagas este ejercicio. Bueno, en vez de ponerle phi, voy a ponerle otra función parecida, pero vamos a ver si es que tengo esa función phi. Recuerda que esto es, ¿cómo se denota? ¿Cómo se llama esta expresión? Sí. Phi, ya. Entonces tú me dictas la ecuación diferencial, ¿ya? Vamos a anotarla por acá. Nos dice que resolvamos la ecuación diferencial separable. Decía R por la derivada de R con respecto a phi o de phi con respecto a R. De phi con respecto a R. Ya, a ver, déjame ver si es que tengo phi. Si no tengo phi, ya no le ponemos. Bueno, algo así, ya. Ese digamos que es phi, ya. Con respecto a R, igual a phi al cuadrado más 1, ¿verdad? Sí. Ya. Como tal, tú puedes ver que es una ecuación diferencial separable. ¿Por qué? Porque si es que tú pasas los diferenciales, como te menciono, al otro lado, que no es correcto decir que el diferencial de R pase a multiplicar, porque como te mencioné, el concepto de derivada te dice que esto es una razón de cambio. No es una fracción, no es una división, entonces no hay que tomarla de esa manera. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí yo es colocar a R multiplicado por el diferencial de phi. Y esto va a ser igual, voy a poner un paréntesis, a phi al cuadrado más 1
por el diferencial de R. Hasta ahí, ¿qué hice? No está nada del otro mundo, solo pasé el diferencial de R acá, ¿no es cierto? Sí, Ya, así como tal, como ves la ecuación diferencial, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Phi o R? la variable dependiente Ajá, sería phi porque está en el numerador. ya. Y R sería la variable independiente. Ujú. Así como tal, como tenemos aquí en la segunda línea, no están separadas las variables, la función con su respectivo diferencial, ¿verdad? Sí, no. Entonces, ¿qué hago? Aquí como se está multiplicando, yo puedo pasar a dividir al lado izquierdo a phi al cuadrado más 1, ¿estás de acuerdo? Entonces voy a Sí, colocar por acá el diferencial de phi sobre phi al cuadrado más 1 y de igual manera va a pasar a dividir r al lado derecho con su respectivo diferencial. ¿Estás de acuerdo? sí. Ya, solamente hice esa expresión, separar. Ahora si están separadas variables, lo que procedo a hacer es integrar en cada lado. Esto va a ser igual a la integral de el diferencial de r sobre r. Hasta ahí nada complicado, ¿verdad? No, está ahí, sí, está todo entendible. Ya, ahora para integrar debes acordarte de integrales inmediatas o puedes ver en tablas o puedes ver, basarte aplicando algún método. Si es que te piden hacer por algún método y no directo, esta integral de aquí puedes hacer por sustitución trigonométrica, que sí es de haber visto, pero ya no te vas a acordar, ¿verdad? Ujú. Y esta integral de acá es inmediata. La integral del diferencial de r sobre r es logaritmo natural de valor absoluto de r. Porque si recordamos, las integrales son lo contrario a las derivadas. Por ejemplo, si yo te decía que derives logaritmo de r, ¿qué te quedaba? Derivar logaritmo de r Ajá, la derivada te quedaba 1 sobre r, ¿verdad? sobre r. Ajá. Y ahora estamos acá haciendo lo contrario. La integral del diferencial de r sobre r, estás volviendo a esta función, si ves, es la operación Sí, contraria a la derivada. ya. Entonces, la integral de phi sobre phi al cuadrado más 1 por tabla, sabemos que directamente es igual a tangente a la menos 1 de phi. Eso es por tablas. Te lo voy a presentar para que lo veas, ¿ya? A ver, en el Ya. libro, en el super libro, ecuaciones diferenciales, no. Cálculo sí, cálculo integral, cálculo en una variable, libros. Déjame abrir en la página que es correspondiente. Ya, ahí ves el libro, ¿verdad? Sí, sí veo. Mira, si tenemos una integral como la fórmula 17, en este caso la variable a integrar es x, el diferencial de x sobre a cuadrado más x cuadrado, donde a es Ujú. una constante, su integral es igual a 1 sobre a por tangente a la menos 1 de x sobre a, más una constante c. Entonces, acá, ¿qué es lo que hicimos? En nuestra ecuación diferencial, mi constante a, según la tabla, vale 1, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿verdad? Sí. Entonces, si es que yo coloco 1 sobre A, 1 sobre 1 sigue siendo 1. Y Ujú. sobre phi sobre A, pero A vale 1, entonces me queda solamente tangente a la menos 1 de phi. Ya. Ojo aquí, aquí depende del docente. Como tú integraste en el lado izquierdo, deberías colocar una constante de integración número 1, porque tengo otra integral en el lado derecho, ¿estás de acuerdo? Ya. Pero para generalizar, vamos a poner una sola constante. La final siempre va a aparecer una sola constante. Vamos a utilizar solamente la constante de la integral del lado derecho, que va a ser la R. general que represente a esta Ujú. ecuación diferencial. Y como te dije, la integral del diferencial de r sobre r es logaritmo natural, ojo, de valor absoluto. Nunca solamente pongas paréntesis, es valor absoluto de r Ya. más una constante de integración general. Ya. Ya, ahora mira, ¿qué tipo de solución tengo aquí? ¿Explícita o implícita? Podría ser explícita. No, no es explícita porque como tal, la variable dependiente que es phi no está en función de la variable independiente porque aquí tengo tangente a la menos 1 de phi y la tangente a la menos 1 ya está haciendo que esta solución sea implícita porque no estoy teniendo a la variable dependiente en función de la variable independiente. Entonces aquí tú puedes decir que esta es una solución
implícita. Siempre para que sea explícita debe quedar la variable dependiente sola, es decir, phi igual a algo relacionado a la variable independiente, solo a la variable independiente, ¿me entiendes? Sí. Ya, pero puedo hacerle que sea explícita. ¿Qué debo hacer para que sea explícita? ¿Por qué debo multiplicar a cada lado para que sea explícita? Podría ser por phi, déjame ver. Por ti misma tienes que ver. No vale hacer trampa. No, no estoy haciendo trampa. Ya, me dijiste que para que sea explícita debe de quedar phi, ¿no es cierto? Ajá. Mm, déjame ver si puede ser por multiplicar a cada lado para borrar. Aquí para que se vaya tangente a la -1, lo recomendable sería multiplicar por tangente, es decir, la función tangente normal a cada lado. Tangente de tangente a la -1 de phi es igual a, también debo multiplicar por tangente en el lado derecho. Y voy a abrir un paréntesis, sería tangente de logaritmo natural de valor absoluto de r más c. Lo coloco por acá. Y mira, tangente a la tangente, tangente de tangente a la -1 de phi, solamente me va a quedar phi, porque son operaciones contrarias, es decir, tú a la tangente inversa le aplicas tangente, solamente te va a quedar el ángulo, que es phi, y esto va a ser igual a tangente del logaritmo natural de valor absoluto de r más la constante c. Y ahí sí fíjate que tengo una solución explícita. ¿Sí o qué? Sí. Ya, y si tú quieres comprobar que tu respuesta está bien, ¿qué puedes hacer? Lo que se recomienda es a la función, que en este caso te dio como solución, derivar una sola vez, porque en tu ecuación diferencial te parece una sola vez. Entonces, si le derivas una vez y le reemplazas aquí en la ecuación diferencial, debe darte una identidad, porque eso era lo que habíamos demostrado antes, ¿no? ¿Te acuerdas que decía comprobar que la función sea solución de la ecuación diferencial? Sí, ¿Recuerdas? sí, sí. Ahora entonces derivemos esto. ¿Cómo me quedaría la derivada? Vamos a poner derivada de phi con respecto a r. ¿Estás de acuerdo? Porque phi es la variable dependiente y r la independiente. ¿Qué va a ser igual? Primero que nada aquí tengo tangente del logaritmo natural de r más la constante c. Para derivar este tipo de función, lo primero que debes hacer es derivar el ángulo de la función tangente. ¿A qué es igual la derivada del ángulo? De la logaritmo natural de R. Ajá, más la constante. ¿Cuál es la derivada? Podría ser, a ver, déjame ver. Derivada del ángulo sería el 1, déjame ver, logaritmo natural. 1 sobre R más Ajá. C. No, pero la derivada de c es Ya cero porque no, es una es 0. constante. Entonces 1 sobre R. Y multiplicado por la derivada de la función en su conjunto. La derivada de tangente es secante al cuadrado, pero del mismo ángulo, ojo, del mismo ángulo. Por eso es necesario que tengas en cuenta cómo derivar. Y ya, ahí está derivado. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazo en la ecuación diferencial ordinaria. ¿Es ordinaria? ¿Por qué? Porque tengo una variable dependiente y una independiente. En este caso, sí se nota, no, solo una independiente, que es R. Sí. Entonces, si yo reemplazo mi ecuación diferencial, R, a ver, R, que es la que está aquí, ojo, ¿sí ves? Multiplicado por la derivada de phi con respecto a R. ¿Cuál es la derivada de phi con respecto a R? Esto, ¿verdad? Ajá. Debe ser igual a ¿qué? A phi al cuadrado. ¿Pero phi qué es? Esto de aquí, ¿no? Sí. Y si yo pongo phi al cuadrado, eso quiere decir que debe estar escrito como tangente al cuadrado de logaritmo natural de valor absoluto de R más la constante C. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y eso dice que le sume 1, ¿verdad? Acá arriba mi ecuación diferencial estaba phi cuadrado más 1. Lo que hice aquí es Sí. solamente phi cuadrado y le debo sumar 1. ¿Ya? Ahora, R dividido para R, ¿qué me queda? 1. O sea, nada, puedo. 1. Secante al cuadrado del logaritmo natural del valor de absoluto de R más C. Ajá. Y esto es igual a tangente al cuadrado del logaritmo natural de valor absoluto de R más la constante C más 1.
Ahí como tal, ¿tenemos una identidad o no? Sí, ¿Por qué? porque al lado izquierdo tengo una secante al cuadrado e igual al lado derecho una tangente al cuadrado. No te entendí. Recuerda que para que sea solución debe darme una igualdad. Es decir, digamos 5 igual a 5 o algo por el estilo. O logaritmo de x es igual a logaritmo de x. Ahí tú sabes que sí es solución porque te está dando una identidad. Porque Entonces estamos todavía comprobando. tendríamos que seguirle resolviendo. A la tangente podría ser o la secante. ¿Mande? Entonces no tendríamos que seguirle resolviendo. Porque, o sea, no entiendo qué significa no seguirle resolviendo. O sea, digo que ahí ya tendríamos la solución trigonométrica. No entiendo. Explícate, por favor. O sea que ahí ya, o sea, lo que le reemplazaste en la EDO, ya sacaste la, como se llama, la solución trigonométrica. La verdad no te entiendo. Es que se supone que acá ya está la solución. Esta es la Sí, solución de mi sí, o ecuación sea, la diferencial. igualdad para comprobar, me refiero. Ya, y para comprobar que sea una igualdad, ¿qué dijiste que tengo que hacer? Tal vez podríamos seguir resolviendo la parte derecha. Ya, esto le voy a dejar así. Puedo hacer, de cualquier lado puedo iniciar y llegar a una igualdad. Sabemos que por identidad trigonométrica tangente al cuadrado de cualquier ángulo más uno es igual a secante cuadrado de ese Sí. ángulo. Ujú. Porque al principio, así viéndole solamente la, bueno, esto es válido, decir que esto es una igualdad, sí, pero Sí. viéndole de esa forma, sabiendo que conozco identidades trigonométricas. Pero de ahí yo sé que el lado derecho es equivalente a tener secante al cuadrado del logaritmo natural de r más la constante c. Ujú. Y ahí sí me da una igualdad, ¿sí ves? Una Sí, identidad. porque está igual a ambos lados. Entonces, como tal, mi solución es correcta. Mi solución explícita y como también la implícita son válidas, pero siempre si es que puedes llegar a la explícita, mucho mejor. Ya. Y entonces ya hemos resuelto esta cuestión diferencial y hemos comprobado que es solución. Ahora lo que nos falta es graficar su solución. Entonces nos vamos al Wolfram, que es el único que podría darnos esa parte. Vamos a verle. Mi ecuación diferencial decía, ¿qué decía? R multiplicado por la derivada. Bueno, en vez de phi voy a ponerle x, ya, pero a la final se entiende. Vamos a ponerle de x sobre de y sobre de r es igual a x al cuadrado más 1, haciendo de cuenta que x es phi, ¿ya? Así estaba la ecuación diferencial, ¿no? Sí. Ya, y mira que sí nos dio solución. Digamos que x es phi, ¿no? Phi es igual a tangente de la constante más logaritmo natural de valor absoluto de r. Aquí no le pone, en este programa no le pone el valor absoluto, pero como tal sí debe poner. Ya. Mira, y aquí está la familia de soluciones de curvas, ¿sí? Mira, aquí dice Sample Solution Family, Ah, ya. para Sí, cualquier sí. valor de la constante. Si ves cómo va en una sola Sí, gráfica, te da varias curvas, ¿sí ves? sí, sí. Ya, entonces esto es lo que deberías colocar, que te voy a pasar y ahí mencionas cuál es. O bueno, podrías hacer a mano la Claro. gráfica. Mejor te Ya. sale a mano para que no identifique que utilizaste Wolfram, pero al final no es malo, ¿no? Porque no estás Ya. utilizando el programa como tal para ver el procedimiento del ejercicio. Ya. Debes hacer por tu propia forma, porque recuerda que uno de los requisitos es que no se utilice ningún software o calculadora para que te resuelva los ejercicios. Exacto. Ya, ¿hasta ahí algún problema? No. Ya, a ver, vamos a la actividad de aprendizaje. Ahora nos queda hacer este ejercicio, pero mira que ahora sí nos dan condiciones iniciales. Esto se le llama condición inicial, lo que dice y de 5 es igual a 2. Es decir, ¿qué significa esto? Que cuando x vale 5, y vale 2. Cuando tengas la solución, puedes reemplazar eso y ya vas a encontrar una de las familias de soluciones, es decir, vas a encontrar la constante de integración indefinida que te va a aparecer en esta ecuación diferencial. ¿De Ya. acuerdo? Ya. Entonces vamos a copiar la ecuación diferencial. ¿Qué me dice la ecuación diferencial? 2y de y con respecto a x
por la derivada de y con Ahora respecto a x. x es igual a x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Ya la anoto, espera que se puso esto, igual a x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Y luego me dice que y de 5 es igual a 2. Sí, Ya, mira, entonces, esta ecuación diferencial, ¿cuál es la variable dependiente? y ¿Y la independiente? x. Ya, como tal, yo puedo separar variables. Mira lo que hago, solo ya coloco 2 por y por el diferencial de y es igual a esta función x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 por el diferencial de x. Y ya están separadas variables, ¿sí o no? Sí, Ahora solo integro. Integral del lado izquierdo igual a la integral del lado derecho. Ya, resuelve esas integrales y me dices cuánto te queda, ¿ya? ya. Ya no sé si le hice bien, la primera me quedó y al cuadrado Ya. y la otra solo raíz de x al cuadrado menos Bueno, recuerda que debes 16. hacer paso a paso en tu cuaderno, ¿ya? Aquí vamos a Sí, poner directo, sí. ¿ya? Ujú. Y cuadrado y la otra, ¿qué te queda? Solo me quedó raíz de x al cuadrado menos 16. No sé Ya, si- pero es importante que en esta integral hagas el paso a paso. Primero que nada, aquí debes aplicar ¿qué cosa? ¿Qué debes hacer primero para resolver esta integral? O sea, lo que yo le hice lo primero para poder resolver la integral, le bajé, a ver, déjame ver en el cuaderno tengo. Le hice le separé un medio, o sea, le quité como raíz, le puse un medio, de ahí le multipliqué por la integral de un medio, por la integral de uno, también le hice ahí una como sustitución, un cambio de variable, más o menos. Le hice x al cuadrado menos 16, como que u vale solo x al cuadrado menos 16 a la raíz. Ajá. Ya, recuerda hacer paso a paso directo, no nos Ajá. funciona. U igual a x al cuadrado menos 16, la derivada de u es igual a 2x por el diferencial de x, y luego te queda que el diferencial de u sobre 2 es igual a x por el diferencial de x, que es lo que tengo aquí en mi integrando, y luego te queda, para extraer las constantes, te queda un medio por la integral de qué, del diferencial de u Ajá. sobre raíz cuadrada de u, pero raíz cuadrada de u es u a la 1/2, por propiedades de radicación puedo pasarle exponente. Este u a la 1/2 puedo subirle como u a la menos 1/2, entonces me queda integral de u a la menos 1/2 por el diferencial de u, y luego te queda y cuadrado es igual a qué. La integral de u a la menos 1/2, esto puedo hacer por la regla de la potencia para integrar, le debo sumar 1 al exponente y dividirle para el exponente más 1. Menos 1/2 más 1 te queda 1/2, y abajo también te quedaría 1/2. Con este 1/2 se van, entonces te queda solamente raíz cuadrada de u, pero raíz cuadrada de u es x al cuadrado menos 16, ¿no es cierto? Sí.
Y aquí debo colocar la constante de integración indefinida, que no me debo olvidar. Sí. Ya. Aquí, ¿qué solución tengo? ¿Explícita o implícita? Porque ya le veo que está ahí solita, podría ser explícita. No está solita, No está está, elevada o al está cuadrado. entonces implícita. Ya, entonces para que sea explícita, en Debe lo que estar está como sola, sí. cuadrado pasa como... Lo que está como cuadrado pasa como raíz. Re- Entonces sería más menos raíz cuadrada de esto de aquí. Y ahí sí sería solución explícita. ¿Se entendió lo que hice? Sí, Ya, y de igual manera debería graficar esta solución. Ojo que esta solución es válida para qué valores. Raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 debe ser mayor o igual a 0. Pero a la final después todo esto de aquí debe ser mayor o igual a 0. mm, Hay que ver siempre en qué campo, en qué conjunto de valores de x es permitida esta solución. Es decir, deberías encontrar el dominio de esta solución. Pero como nos dan una condición inicial, me dice que cuando x vale 5 y vale 2, vamos a poder encontrar este valor de c. Pero para eso vamos a utilizar esta solución, porque como tal aquí sí puedo despejar c rápidamente, ¿verdad? sí, Entonces, si x vale 5 y y vale 2, ¿qué me queda? Reemplazando me queda 2 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? sí. Luego, ¿qué sigue? Es igual a la raíz Ya, de 2 al cuadrado de 5 al cuadrado. de 5. Porque x vale 5 y y vale 2. Recuerda que cuando veas así, y de 5 igual a 2, y vale 2 y x vale 5. ¿De acuerdo? Ya, 5 al cuadrado menos 16 más la constante que está afuera. Y de aquí, ¿qué me queda? Me queda 2 al cuadrado, 4. Esto es igual a 5 al cuadrado, 25 menos 16. me queda que es falso, creo. Porque es 25 menos 16 saldría 9. No, no, Y espérate, que la raíz 3. aquí no estamos haciendo la comprobación, verás. Ah, Estamos ya, encontrando la constante de integración indefinida porque nos están dando un problema de valor inicial. ya. Entonces sería 3 porque saco la raíz. 3 más c. Aquí lo que estamos haciendo es encontrar la constante de integración indefinida, una de la familia de soluciones. Ya, Y despejando c, ¿cuánto me queda? 1. Entonces, verás, ojo, esta que puse acá abajo sería solución general explícita. General, ¿por qué? Porque no sé cuál es el valor de c, puede existir un sinnúmero de valores para la constante c. Ya, Pero ahora, si yo te digo que y es igual a más menos, ¿por qué aparece el más menos? Porque como tengo y cuadrado igual a esto de aquí, ¿no es cierto? Se supone que voy a tener dos soluciones de y, una positiva y una negativa, si es que le paso la raíz cuadrada, ¿estás de acuerdo? sí, Ahora acá abajo voy a poner y es igual a más o menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 y en vez de la constante c debo colocar más 1, ¿sí o qué? sí. Ya. Entonces, esta se le llama solución general, no, solución particular. ¿Por qué particular? Porque es una de las familias de soluciones, una de las tantas que existen, porque para cualquier valor de C puede darse, si es que doy otras condiciones iniciales. Hasta ahí analízale y me dices qué tal. Ya voy a contestar una llamada rapidito, ¿ya? Sí.
Ya. Entonces, si notas, aquí no estaba haciendo la comprobación. No podrías de haberme dicho que es falso porque, bueno, yo me escapé, creo, de explicarte correctamente. Se supone que aquí ya encontré la solución de la ecuación diferencial en la manera implícita, ¿verdad? Sí, Y acá tengo la manera explícita. Pero para encontrar el valor de la constante C, suelen dar problemas de valor inicial que se saben abreviar así, por si te aparece. PVI, problema de valor inicial o condición inicial. sí. Como Sí, aquí, sí, ahora sí ya te entendí. como Lo aquí que me... identificamos que Y es la variable dependiente y X la independiente, esto se interpreta así. Y vale 2 y el que está en el paréntesis es el valor de X. Y ya. Ah, ya, Entonces, esta sí, sería una de las familias de soluciones de la ecuación diferencial, porque encontré un valor de C. sí, ya. Ujú. Ahora procedamos a graficar. Sí, ya le grafiqué y sí no salió. Pero pusiste la ecuación diferencial primero y luego salió la solución, ¿verdad? La gráfica. Sí, Ya, porque si pones como tal la solución directa, no sé si te grafique. no, le Aunque puse la de arriba tal como está 2y sobre la derivada de y con respecto a x, ajá. ya listo, entonces nada del otro mundo, ¿no? Pero ojo que hay que basarnos en nuestros procedimientos. Bueno, el que te estoy enseñando debe ser el similar a tu docente porque no es nada del otro mundo. Ella a la final te va a hacer que solo pongas los pasos respectivos. Por ejemplo, aquí, ¿qué hiciste? Como es una ecuación, reconoces que es una ecuación diferencial separable, entonces ubicas a cada función con su respectivo diferencial. Luego procedes a integrar. Ujú. Luego de integrar, bueno, primero en una de las integrales puede pasar que una sea directa y la otra debes aplicar un cambio de variable y haces el cambio de variable, mencionas aquello y después de eso te va a quedar una integral que puede ser inmediata o aplicar la regla de la potencia para integrar. Y luego de aplicar la regla de la potencia para integrar, simplificas y vuelves a la variable original y te queda de esta forma, que sería una solución implícita. Para que Ujú. sea explícita, este cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro lado, dos soluciones, una positiva, una negativa. Esta sería mi solución general, ¿por qué? Porque como tal no tengo un valor de la constante arbitrario, ¿no es cierto? Claro, y luego de eso ya saco el valor de la constante Porque me para una están dando una posible condición ecuación. inicial. Ya, Depende del orden de la ecuación diferencial, van a aparecer algunas condiciones iniciales. Por ejemplo, aquí como es de orden 1, solamente aparece una condición inicial. Si es que la ecuación diferencial es de orden 2, para que te pidan las constantes respectivas, deben aparecer dos condiciones iniciales. Y así ya. sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, Dale, listo. Entonces, resuelto este ejercicio. A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ya creo que solo ahora es el último, me Ya. parece. Listo. Yo no te voy a poner que hagas ninguno de estos de aquí. Te voy a poner uno interesante para que resuelvas, ¿ya? Ok. Y lo voy a inventar ahorita y yo sé que te va a gustar ese ejercicio. Hasta ahí no está difícil nada de los temas que hemos visto, ¿verdad? No, oh, ya ¿Por qué? hasta Porque ahorita ya como tengo. tal, el deber se prestó para que sea tan sencillo que no se parece nada a lo de otros docentes, ¿no? Porque puede ver que otros docentes le aumentan el nivel a la materia y como tal te despechan de la materia y ya no quieres saber de la materia. Sí. Ya, entonces vamos a poner deber. Espero que hayas hecho los otros o si no, me presentas cuando tengas tiempito con este ejercicio, ya solo un ejercicio de deber hoy, ya. Sí, muchas gracias. Ya, nada más. Este ejercicio, tú debes identificar variable dependiente, independiente, orden, linealidad, si es separable y resolverla. Si es Pero que es no separable, puedo ver el ejercicio.
No me sale, no. Si es que es separable, resuelves, ¿ya? Entonces, aquí está el ejercicio. A ver, déjame checar. Ah, ya. A ver, déjame tomar la captura. Ya, Cualquier duda, sugerencia, alguna cosa, preguntas, igual la resuelves. Y de igual ya, manera, grafica su solución. ya, listo. Entonces, hasta ahí hemos terminado esa actividad, los ejercicios que te tocó. Es decir, que podríamos decir que si es que tú ya entiendes la base, sabes derivar, sabes integrar, sabes álgebra básica, factor común por agrupamiento, despejes, entonces ya no vas a tener ningún problema, porque todo se conecta con todo. ¿Sí ves? Aplicas identidades trigonométricas, álgebra básica, derivadas, integrales, próximamente álgebra lineal y así sucesivamente. Listo. Entonces, hasta aquí alguna duda, sugerencia, pregunta. No, todo bien, la verdad, muy entendible. Listo, entonces espero este ejercicio como deber y cualquier cosa me avisas. ¿Algo más adicional? Tenemos pendiente aplicar la actividad la tarea de ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden, Ujú. que ya creo que te dio la clase de este tema, ¿verdad? Sí, más o menos. Ya. Listo, entonces Ya. cualquier cosa ya seguimos conversando. Que tengas un excelente día y gracias por estar en esta clase. Muchas gracias igualmente. Ya. Chao, chao.